Seguimos con el estudio de las funciones continuas y en este vídeo vamos a enunciar y demostrar el teorema que habla sobre la continuidad de la función compuesta de funciones continuas. No hemos hecho un vídeo específico, pero sí hemos nombrado de pasada y en algún ejercicio las propiedades que las funciones continuas heredan de la definición de límite, es decir, aquellas como que la suma de funciones continuas es una función continua, al igual que el producto o el cociente en aquellos puntos en los que no se anula el denominador. Pero sí vamos a hablar en este vídeo de esta propiedad importante de las funciones continuas, y es que la composición de funciones continuas es una función continua. El teorema simplemente establece que si tenemos la composición f o g, la función f de g de x, si g de x es continua en un punto C y f es continua en la imagen de g, en g de C, entonces la función compuesta f o g es continua en C. Y para la demostración vamos a apoyarnos en este esquema de la composición de funciones. Tenemos un punto C perteneciente al dominio de la función g. Entonces, al aplicar la función g obtenemos su imagen g de C, que si a su vez pertenece al dominio de la función f, entonces aplicando f obtenemos la imagen f de g de C. De manera que la función compuesta f o g es la función que directamente asigna a cada valor c la imagen f de g de C. Pues bien, este teorema simplemente establece que si g es continua en C y f es continua en g de C, entonces la función compuesta f o g es continua en C. Por tanto, vamos a demostrar este teorema, es decir, vamos a demostrar que f o g es continua, es decir, que el límite cuando x tiende a C de la función f de g de x es igual a f de g de C, que esta es la definición de continuidad. O expresado formalmente con epsilon y delta, vamos a demostrar que para cualquier valor positivo, por pequeño que sea epsilon, mayor que 0, positivo, va a existir un valor delta positivo, tal que si x está suficientemente próximo a C, a una distancia menor que delta, entonces f de g de x está próximo a f de g de C a una distancia menor que ese valor epsilon, por pequeño que lo elijamos. Esto es lo que debemos demostrar y para ello partimos de el conocimiento de que f es una función continua en g de C y que g es una función continua en el punto C. Esto equivale a decir, por una parte, que para cualquier epsilon mayor que 0 va a existir un delta, vamos a llamarlo delta 1 mayor que 0, de manera que si los valores del dominio de f, que son los valores de la imagen de g, los g de x, están suficientemente próximos a g de C, a una distancia menor que delta 1, entonces las imágenes f de g de x están próximas a f de g de C a una distancia menor que epsilon, por pequeño que sea, por la continuidad de f en g de C. Y la continuidad de g en el punto C significa que para cualquier valor positivo
Por pequeño que sea, vamos a escoger ese epsilon ahora como delta 1, este mismo, lo cumple para cualquier epsilon, por lo tanto para delta 1 va a existir otro valor delta positivo, de manera que si x está suficientemente próximo a c, a una distancia menor que delta, entonces la imagen g de x va a estar suficientemente próximo a g de c a una distancia menor que delta 1, que el epsilon elegido, delta 1. Esto por la continuidad de g en el punto C. Esto es que la continuidad de f en g de c garantiza que podemos escoger un intervalo con centro en f de g de c de radio epsilon, y por pequeño que sea este intervalo vamos a poder construir un intervalo en torno a g de c, en este caso de radio delta 1, esto por la continuidad de f en g de c y por la continuidad de g en c para cualquier entorno o intervalo centrado en g de c, en este caso de radio delta 1, vamos a poder construir un intervalo en torno a c de radio, en este caso delta. Pues bien, combinando ambas expresiones, obtenemos que para cualquier epsilon mayor que 0 existirá un delta mayor que 0, de manera que si x está suficientemente próximo a c, a distancia menor que delta, entonces por la continuidad de g en c, g de x menos g de c estará a una distancia menor que delta 1, y combinando con la continuidad de f en g de x, esto implica que f de g de x dista de f de g de c en menos que el valor epsilon elegido. Y esto es lo que queríamos demostrar, es decir, esta es la definición de que el límite cuando x tiende a c de la función f de g de x es igual a f de g de c. Y hemos con ello demostrado la continuidad de la función compuesta. Por ejemplo, si tenemos una función f mayúscula de x que sea raíz cuadrada de x cuadrado más 1, podemos ver esta función como la función compuesta g de x que sea la función x cuadrado más 1 y f de x que sea la función raíz de x. De esta manera, esta función es f de g de x, raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Bien, como g de x es continua en cualquier valor c, es continua en todo R, por tanto en cualquier punto de la recta real, g es función continua. Como g de c es un número positivo, la función raíz cuadrada es continua en los números positivos, en 0, infinito, por lo tanto es continua en g de c, pues g de c es mayor que 0, es de hecho mayor o igual que 1, pues bien, esto implica que la función f de x es continua en c. Sea cual sea c, es continua, por tanto, en toda la recta real, en todo R. Y una vez demostrado este teorema sobre la continuidad de funciones compuestas de funciones continuas,
podemos agregar una nueva propiedad a los límites, aquella serie de propiedades que vimos en el teorema principal del límite. Esta propiedad es la siguiente: si f es una función continua en un número L, siendo L el límite cuando x tiende a c de una función g de x, entonces el límite cuando x tiende a c de la composición f de g de x es igual a f evaluada en el límite cuando x tiende a c de g de x, es decir, es igual a f de L. Por esta propiedad podemos, por ejemplo, resolver límites como el límite cuando x tiende a 0 de la función logaritmo neperiano de 1 más x partido por x. Utilizando primero las propiedades de los logaritmos, podemos escribir que esto es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x elevado a 1 partido por x. Entonces, como cuando x tiende a 0, 1 más x elevado a 1 partido por x tiende al número e, y el logaritmo neperiano es continuo en el número e, es continuo en todos los números positivos, entonces aplicando esta propiedad podemos escribir que esto es el logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a 1 partido por x. Es decir, es el logaritmo neperiano de e, que es igual a 1. Este límite es 1 y para ello hemos aplicado esta propiedad que se deduce de la continuidad de las funciones compuestas. Como el logaritmo neperiano es aquí una función f continua en el límite, continua en e, esto es e, entonces podemos introducir o sacar el logaritmo neperiano dentro o fuera de la expresión del límite, porque es una función continua.